Ingeniero Muchet, bienvenido al capitalfinanciero.com precisamente para hablar de estos proyectos que tienen mucha relación con la cuenca hidrográfica y las proyecciones a futuro de qué se puede hacer para preservar precisamente que tengamos el caudal necesario para la operación del canal. Bueno, no perdamos de vista tres elementos de los estudios del momento en el que estamos. Luego de la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica y de que el Consejo Nacional del Agua aprobara su plan de acción, la Autoridad del Canal de Panamá fue contratada para llevar estudios para la construcción o la elaboración de un diseño que permita decidir sobre la construcción de reservorios, embalses, en 3 áreas del país, no solo los adyacentes a la cuenca del canal. Estamos hablando de estudios de prefactibilidad y factibilidad en el área de Bayano para una potabilizadora o trasvase de agua utilizando las aguas turbinadas del lago Bayano. Estamos hablando del diseño conceptual y proyectos complementarios para un reservorio multipropósito en la cuenca de Río Indio. Y estamos hablando de estudios de factibilidad para un reservorio multipropósito en Río La Villa y estudios de prefactibilidad para reservorios en los ríos Santa María, Parita y Perales. Cada uno de estos 3 contratos contiene los aspectos sociales, ambientales y de ingeniería y permitirían tener al final un diseño con los estudios correspondientes que permitan tomar una decisión sobre pasar a una fase de construcción de cualesquiera de esos 3 embalses o no. O sea, se está estudiando para decidir si es factible realizar un proyecto o proyectos de esta magnitud. Es correcto, ahí estaría el diseño, estaría el costo, el cómo, el cuándo es decisión del Estado panameño. ¿Cuándo empezaron estos estudios? Los contratos para los 3 estudios se firmaron en diciembre del 2016 y la orden de proceder se dio en marzo del año pasado. Es decir, tenemos un año y un mes de haber iniciado los estudios en las 3 áreas que he señalado. ¿Qué avances se han obtenido después de 13 meses de estudios? Cada uno, como señalé, tiene realidades físicas, urbanas y sociales diferentes. Bayano deberá estar listo posiblemente a finales de este año el diseño o el estudio de factibilidad que adelantó monitoreos de calidad de agua, estudios de suelo, ubicación de sitios probables, análisis de las alternativas de la potabilizadora o trasvase de agua de una cuenca a la otra. Azuero se adjudicó este año porque es un contrato más intensivo o extenso que incluye todos los estudios y en enero de este año se adjudicó el de Azuero y La Villa y el de Río Indio inició en marzo del año pasado y nosotros desde el 2 de febrero de ese año iniciamos todo lo que fue el relacionamiento comunitario en la región de Indio para informarle a los moradores en qué consistía el contrato, qué contratistas iban a venir, se establecieron oficinas de relaciones comunitarias, tuvimos encuentros de todo tipo, se trabajó en coordinación con el MIDA, con el Ministerio de Salud, con la Autoridad Nacional de Tierras, con el Ministerio de Ambiente, por supuesto, que fue quien contrató a la ACP para la realización de los 3 contratos. Este acercamiento en las comunidades cercanas o próximas a Río Indio no necesariamente tiene que ver con la construcción de un embalse, sino con los estudios para ver si es factible o no desarrollar un proyecto. Es importante la aclaración que hace, en efecto, estamos hablando de que el título del contrato en el caso de Indio es Estudios para la elaboración del diseño conceptual del reservorio multipropósito en la cuenca de Río Indio y proyectos complementarios para el manejo de la cuenca. No hay una decisión en este momento de llevar adelante ningún contrato de construcción, ni en Bayano, ni en Indio, ni en Azuero. Los estudios tienen que completarse. En el caso de Indio hubo estudios preliminares en el año 2003 que el contratista responsable ahora tiene que revisar, actualizar y completar las fases que no se hicieron anteriormente, como es los estudios de suelo, la parte geofísica y la parte de geología del área que permitiría poder tener, tan pronto él complete su diseño conceptual, saber si es factible el reservorio, dónde sería, de qué tamaño sería la presa, dónde sería el mejor sitio y esa información tenerla como parte del componente de la factibilidad de hacerlo o no hacerlo. Todavía no tenemos algunos datos preliminares que puedan ser de interés para ir evaluando eso que nos está contando. El contratista se le adjudicó el 5 de septiembre del año pasado, estuvo entre octubre y noviembre haciendo los recorridos
y desde el mes de febrero está en el área haciendo los levantamientos topográficos, geofísicos y confirmando lo que son el parámetro de relacionamiento de coordenadas. Cuando él termine, que esperamos en el mes de julio, esa fase, él se irá a su oficina a comenzar a trabajar en el diseño porque habrá confirmado las condiciones geológicas del terreno, los posibles sitios de presa, los posibles sitios de préstamo, el posible alineamiento del túnel, todo lo cual se hizo preliminarmente en el 2003, pero no se llegaron a hacer los trabajos de campo, que es lo que él está haciendo en este momento. Verificando que efectivamente el plano se corresponda las a lo que condiciones sean, porque es que usted sabe, cuando habla de construcción, tiene que saber si el terreno permite construir una presa allí, qué clase de terreno hay. Igual, si voy a hacer una excavación de un túnel, qué clase de terreno tengo allá abajo, donde sea el nivel en el que se haría el túnel. Esa es la información que él está generando ahora mismo. Por otro lado, él sí hizo una revisión de los estudios hechos en el 2003, analizó qué vacíos habría, los ha completado y recién entregó la semana pasada el avance del diseño conceptual, o sea, la revisión de ese producto que estamos ahora mismo por darle comentario. ¿Quién está haciendo ese proyecto? El proyecto del diseño conceptual de la parte técnica lo tiene la empresa que se llama Ingenieros Técnicos Ingetec, S.A., que es el que está trabajando en eso. Nosotros desde febrero del año pasado hemos adelantado contratos para la batimetría, el caudal ambiental, el balance hídrico, la línea base socioeconómica general, la línea base ambiental, revisión de las guías didácticas para educación ambiental. Hemos contratado equipo y personal para fortalecer el programa de catastro y titulación para darle título a la gente que vive ahí, que no tiene título. Estamos trabajando ya en adjudicación de mejoramiento de acueductos rurales después que hicimos el diagnóstico. Hemos implementado ya proyectos de reforestación en la parte alta, media y baja. Hemos trabajado con Mi Ambiente para identificar alternativas de nuevos negocios para la parte alta cerca del área protegida del Gaital. Estamos trabajando ahora mismo en proyectos de café, en producción de miel con los moradores del área, que sería manera en que ellos van a lograr un insumo y un ingreso mientras protegen la cuenca. ¿Por qué se está haciendo todo esto, estos proyectos, mientras se hacen estudios? Porque no importa la decisión cuando se tome, si el proyecto se llega a hacer, esta es una cuenca contigua a la cuenca del canal, tiene buena producción de agua y no importa cuándo se haga, hay que gestionar la cantidad y calidad del agua, de agua dulce principalmente. Entonces, la gestión de esta cuenca no importa. Si se va a hacer el proyecto, en algún momento debe continuar la gestión y el manejo de esa cuenca similar a lo que uno hace en la cuenca del canal, que tiene programas de conservación del agua y de educación. O sea, Río Indio tiene las características, preliminarmente hablando, de poder hacer unos buenos aportes. Sí, efectivamente la cuenca de Río Indio produce buena cantidad de agua, de buena calidad en algunos elementos. Hay que proteger las diferentes áreas. La cuenca de Indio tiene quizás un 30% todavía de bosque. O sea que vale la pena trabajar en la reforestación, no importa quién vaya a trabajar en esa cuenca a futuro. ¿Y es la más próxima? Es contigua, corre paralela a la desembocadura o el aporte que hacen los ríos Sirigrande y Trinidad, que está paralelo a la cuenca de Indio, y corre en dirección al Caribe paralelamente, que hubiera hecho lo mismo el río Sirí Trinidad si no se embalsan en el lago Gatún. Ellos drenan al lago Gatún porque sencillamente se represó el embalse de Gatún en el año 14. Según las proyecciones, ¿cuándo podrían estar listos estos estudios que se están realizando en paralelo? En el caso de Río Indio, el contrato es de 3 años. Se firmó en diciembre del 16, la orden de proceder es marzo del 17, eso nos pone en mayo del 20 completar todos los estudios. El diseño conceptual, como les señalé, se adjudicó en septiembre del año pasado. El diseño conceptual, que es la parte técnica, debe estar listo en 2 años, o sea, en septiembre del 19 deberíamos tener información. Sin embargo, los otros proyectos que he señalado siguen hasta la fecha de vencimiento del contrato, que es en el 2020. O sea que en el 2020, cuando ya tengan los resultados, se debe tomar una decisión. El gobierno de turno debe analizar eso de manera de proyecto de Estado. Tendríamos de hecho, sí, usted tiene razón. La decisión es la que habría que tomar de pasar a una fase de diseño y construcción, si es el caso. Pensemos nada más que estamos ante demandas crecientes de agua. Del canal se extraen más de 400 millones de galones al día. Hay 3 potabilizadoras
que se están licitando para extraer cerca de 200 millones de galones adicionales, y aunque la operación del canal con los variables que incluimos de la profundización del nivel, las tinas de reutilización de agua para la ampliación y la elevación de nivel operativo, se mantiene relativamente estable en los últimos 30, 40 años. Lo es que decir, no ha sido que así no estamos consumiendo más con la nueva... Para la operación no, sí. Se está utilizando la misma cantidad de agua por los balances que le estoy diciendo, pero el consumo sí ha aumentado significativamente, o la extracción para agua potable. Puede llegar un momento en que si no hay un crecimiento que permita un suministro adicional, el canal se estabiliza y no pueda crecer más porque no tiene mayor agua para trabajar. ¿Cuánta agua se necesita? ¿Cuál es el mínimo necesario para garantizar la operación del canal? Bueno, actualmente varía en el año, pero recuerde que cada tránsito consume cerca de 50 millones de galones y son alrededor de 14 tránsitos de Neopanamax y quizás una cantidad similar o más. Así que yo no tengo la cifra exacta, pero sí se garantiza que la cuenca produce suficiente agua para mantener esa operación, y en este momento, como establece la ley orgánica, para el suministro de agua potable y la operación. En ese orden, nunca ha estado en discusión de qué hago, si pongo agua para tomar o pongo la operación. No, sencillamente es el crecimiento que está experimentando la extracción de agua la que hace necesario pensar en una fuente alterna de agua que pueda suplir Cuando eso. me habla de extracción de suministro o extracción de agua, se refiere a la cantidad de población que está creciendo alrededor o próxima a la cuenca del canal. Bueno, no solo la cuenca del canal, no solo también la cuenca, lo que quiero decir es que los lagos de Gatún y Alajuela suministran el agua a casi el 50% de la población del país, o sea, las ciudades de Panamá, Colón, Arraiján y La Chorrera. Y si usted se pone a pensar que hace unos 10 años ni Punta Pacífica, ni Costa del Este, ni las urbanizaciones que hay a lo largo de toda la autopista Arraiján-La Chorrera, ni los nuevos hoteles, ni los nuevos negocios, todos consumen agua que no estaba prevista y sigue creciendo. Y que se está sacando se saca del mismo lugar. Del mismo lugar, no ha cambiado eso. Ese es, digamos, la presión que tenemos de ver otras alternativas por si sigue creciendo esa proyección de población. Sí, no perdamos de vista otro elemento. Es necesario poder atender la demanda creciente. Sin embargo, en el plan también hay acciones de educación, hay acciones de revisión de la legislación. Hay un proyecto de ley en la Asamblea, la Ley de Agua es de 1966 y no ha sido modificada y no se actualiza para los elementos que tenemos hoy en día. Está también el tema de trabajar en la salud de las cuencas. Mi ambiente está trabajando en el monitoreo de las cuencas, identificando qué cosas las amenazan, porque el agua no solo es... Aquí tenemos un aspecto especial y único por razones de que es el embalse más grande que tiene el país, el lago Gatún, y es más fácil extraer el agua donde está el embalse ya que pensar en construirlo. Pero tiene una capacidad finita, la cual está atendiendo. Sin embargo, los otros programas sí lo debe estar caminando las diferentes instituciones, como lo indiqué en el plan, a corto, mediano y largo plazo para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico. En Panamá llueve bastante. Está lloviendo quizás la misma cantidad, pero en diferentes frecuencias. Usted ha visto unos aguaceros muy fuertes y muy cortos, pero sí, son fortísimos. Y que se inunda rápidamente. Y se inunda todo. Sí. Pero tenemos que aprender a manejar eso, pero también a conservar la que tenemos. Claro. ¿De qué monto estamos hablando con estos proyectos que nos ha mencionado? Los contratos tienen un costo de cerca de 34 millones de dólares, los tres contratos, el de Bayano, el de Indio y el de Azuero, que salen de los fondos del Estado. El gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, contrató a la Autoridad del Canal de Panamá. O sea, esto no se está haciendo. Esto no son fondos de la Autoridad del Canal de Panamá, no, son fondos del Estado. Todos los productos, todos los diseños, todos los estudios, se les presenta la factura al Ministerio de Ambiente y ellos reembolsan a la Autoridad del Canal de Panamá por los trabajos hechos. Eso se ha incluido en los presupuestos del año 16, 17, 18, 19, y así sucesivamente. No son fondos de la Autoridad del Canal de Panamá, sino segregados por el Estado en el presupuesto del Ministerio de Ambiente para la ejecución y desarrollo de los estudios. ¿Estos estudios están considerando al final establecer una hoja de ruta de qué se tendría que hacer si se llega a aprobar un proyecto de este tipo? Es decir, ¿cómo se haría? ¿Quién lo haría? Etcétera. No el quién. Porque la decisión habría que ser si usted hace una licitación internacional, si se va a Panamá compra, si le asigna a una institución hacerlo. Lo que sí van a identificar los estudios es
este estudio es factible, este proyecto es factible, este sería el diseño. Diseño incluiría el tipo de construcción, sus dimensiones, el costo y cuál sería el mecanismo para ejecutarlo y la duración que tendría el mismo, con un estimado de presupuesto de lo que costaría hacerlo. El gobierno, el Estado tendría que decidir, como les señalé, Bayano, Indio y Azuero, dependiendo de los montos, el alcance y la duración, cuál comienza primero, si es el caso, o por dónde comienza. O si se hace uno, o si se hace uno, o se hacen dos, o se hacen tres, y si se cuenta con los fondos para poder hacer los tres, porque el agua se necesita en cualquiera de los tres escenarios que he mencionado. Tendría que decidir es la prioridad. La prioridad. El cuándo empezar. Un proyecto de este tipo, ¿qué tiempo duraría? Depende. En el caso de Indio, por ejemplo, estamos hablando como de 5 o 6 años de construcción. No es tanto, no son los 10 años, por ejemplo. No, 5 o 6 años de construcción después de tener el diseño y que comience la licitación. En el caso de Bayano va a depender de la alternativa que se escoja, si es que es para una potabilizadora o es para pasar agua a los embalses y qué obras o qué infraestructura tiene. Y en el caso del río La Villa quizás habría que ver, porque no tengo la información, qué clase de presa, tamaño, ubicación, igual que la prefactibilidad de los otros ríos, el Santa María, el Parita y el Perales. O sea, cada uno, como les dije, se fue adjudicado en enero de este año, pero cada uno de esos entregará un producto con el diseño y el análisis de factibilidad o prefactibilidad para cada uno de ellos. ¿Cuánto costaría? ¿Cuál es el ingreso? ¿En qué tiempo se haría? ¿Y de qué manera se haría? Y también incluiría el tema de la indemnización, si fuera el caso, a las comunidades que podrían afectarse. Por supuesto, cada uno de estos contratos en su diseño deberá incluir cuál sería el tema de los afectados y qué mecanismo de compensación o indemnización habría que adoptar para llevar los proyectos a ejecución. ¿Podría hablarme del feedback que ha obtenido con estos acercamientos preliminares que tienen en las comunidades? ¿Cuál es esa percepción? Bueno, la verdad, cuando iniciamos en febrero de este año, del año pasado, perdón, volver a entrar a la cuenca, porque los estudios preliminares que se hicieron entre el 2000 y el 2006, que abarcaban áreas mayores de estudio hasta el Coclé del Norte, en comparación ahora estamos restringidos únicamente a la cuenca de Río Indio. Los estudios no tienen nada que ver ni con Miguel de la Borda, ni con Donoso, ni con Coclé del Norte. Es Indio el área de operación en la cual estamos haciendo los estudios. Ya habíamos estado allí en el pasado cuando esa cuenca se deroga el alcance en el año 2006. Así que la primera reacción fue de desconfianza obvia, porque volvíamos allá y bueno, ¿qué me hace pensar que esta vez es diferente o por qué te tengo que creer? Tenemos 1 año o 13 meses de estar insistiendo en 2 mensajes claves. No tengo decisión de proyecto y estoy haciendo estudios. Y lo que hemos hecho es que a medida que han estado avanzando los estudios nos volvemos a convocar a las comunidades para decirles estos son los resultados. En el caso de la línea base de ambiente, este es el tipo de bosque que hay, estos son los animales que hay ahí, estamos diseñando un programa de monitoreo de esas especies y animales. Le estamos informando a medida que cuando va un contratista, les avisamos el contrato para la batimetría o para el caudal o para la reforestación se lo ganó porque todo lo hacemos por licitación. La empresa tal, esta empresa va a venir aquí, el trabajo que va a hacer es ustedes van a poder participar o no dependiendo del alcance del trabajo y se le está dando resultados a medida que avanzan esos contratos. ¿A qué se dedican esas comunidades actualmente? Tienen 3 aspectos principalmente, lo que llamamos agricultura de subsistencia, siembran para consumir ellos mismos, hay bastante ganadería y en la parte baja está la pesca o las actividades de la costa. Es muy variada, la cuenca como dije bien alargada y tiene lugares poblados muy grandes y muy pequeños. ¿De qué estimación de población? La población de toda la cuenca de Indio son como 12,000 personas, toda la cuenca, ¿ya? Pero como les señalé, las carreteras y el acceso es muy difícil, faltan carreteras y movilización en temporada lluviosa es a través de las chivitas, si tienen acceso o a caballo
o caminando o por el río, dependiendo de dónde uno quiere llegar. Aquí puede Es ver difícil acceso. estos puntitos amarillos son comunidades que nosotros hemos visitado en este año para llevar el mensaje o de información o de participación de las comunidades en los proyectos que estamos haciendo. Pero volvemos a decirle, hace un año el mes de marzo estuve en una de las comunidades, hace un año yo estuve aquí diciéndole que no había decisión, que íbamos a hacer los proyectos. Aquí estoy un año después, no hay decisión y estos son los resultados de los primeros estudios que estamos haciendo. Y los mantenemos informados. Pero también estamos trabajando en fortalecer a las comunidades. Nosotros apoyamos al Ministerio de Ambiente para establecer el Comité de Cuenca. El Comité de Cuenca es un comité que establece la ley de cuencas de mi ambiente. Entonces, en junio del año pasado se estableció el Comité de la Cuenca de Río Indio y estamos apoyando su fortalecimiento. ¿Cuál es el objetivo del Comité de Cuenca? Ellos tienen que tomar decisiones y orientar el uso. Y el otro elemento que se está trabajando es ordenar el territorio. Entonces estamos trabajando en el plan de ordenamiento territorial y el plan de manejo de esa cuenca, que les correspondería a las instituciones y a la gente que vive ahí poder asegurar que el plan se ejecute. Es cuidar la cuenca para que el río se mantenga. Eso es. Bien. Y ver qué actividades se desarrollan ahí. Así que estamos trabajando en eso. Estamos con el Ministerio de Salud fortaleciendo la Junta Administradora de Acueductos Rurales también, verificando las condiciones de los acueductos, monitoreando el agua, monitoreando el aire, trabajando con el Ministerio de Educación en que los niños puedan ser parte de actividades que protejan el ambiente y el agua de esa cuenca. ¿Ya? Entonces, estos proyectos buscan es mejorar las condiciones existentes en el área mientras se hacen los estudios, y esa información sirve de base para el componente social y ambiental una vez se complete el técnico. Finalmente, ingeniero, ¿cuál es su expectativa en este momento del proyecto de estudios? ¿Cuáles son sus expectativas a futuro? ¿Cómo ve el desarrollo? ¿Cree que vamos por buen camino? ¿Cuáles son esos planes que usted está previendo? Mire, en la pregunta anterior y en esta olvidé decirle, porque me preguntó cuál ha sido la recepción. Como le dije, lo primero fue desconfianza. Sí. También le dije qué es lo que nosotros hemos estado comunicando. Nosotros vemos que hay un grupo que nos adversó en el pasado y que se mantiene en el área y que todavía mantiene un rechazo a siquiera completar los estudios. De la comunidad, por lo menos tienen la apertura de vamos a esperar a ver qué nos dicen. Ninguno ha dicho yo estoy de acuerdo contigo en nada. ¿Les han pedido algo a cambio? Lo que no, ellos no, información. Información. Que los mantengamos al tanto de todo. Y lo que hemos hecho es mantener el mensaje que le dije, estamos haciendo estudios, les damos los resultados. Cuando tengamos el resultado de los estudios, aquí vendremos a decirle, esto es lo que ha salido, este sería el área afectada, ustedes o estos serían los afectados, vamos a sentarnos a ver cuáles serían los mecanismos, pero eso no lo tenemos todavía. Todavía sí. Entonces queremos que se complete. La población, yo diría que ha estado aceptando el status quo que es, sigue con los estudios. Ahora, ellos participan en una u otra manera dependiendo del alcance de los mismos. O sea, a veces dándonos alojamiento, contratamos a las organizaciones comunitarias para la alimentación en los eventos que hacemos allá, nos movemos en los botes fuera de borda que ellos tienen, los utilizamos y les pedimos su apoyo para guías o para jornales que necesitan, porque los proyectos necesitan presencia y asistencia de ellos, el alquiler de los caballos que les mencioné, del lugar también. Ellos conocen el área. Pero todo ahora mismo es expectativa de lo que han sido el mensaje nuestro. No tengo una decisión de un proyecto porque no lo tenemos y necesito completar los estudios para poder decirle a ustedes si sí o si no, dónde y cómo, para que si se pasa esa fase, todos estén enterados de cuáles serían los mecanismos de atender esas necesidades del área, que son muchas, porque el pasivo social es muy amplio, en agua, en salud, en carretera, en educación, y nosotros estamos tratando de mejorar las condiciones y no está sujeto a que te mejoro si viene el proyecto. Esto es independientemente del proyecto, esto es en la fase de los estudios hacemos esta mejoría de las condiciones existentes. Pero ¿cuál es esa expectativa que usted tiene para lo que falta, ¿no? La expectativa es completar los estudios en la fase que se requiere y presentarle al Ministerio de Ambiente, que es quien nos ha contratado para que como política o decisión de Estado se decida si el proyecto se lleva a cabo o no se lleva a cabo. El trabajo nuestro ahora mismo es, como le dije, somos un contratista del Ministerio de Ambiente y yo tengo que entregar un producto. He estado entregando productos parciales a medida que se van cumpliendo las metas que les señalé de los diferentes productos
que están incluidos en el contrato, pero el paquete final será con toda la información y el Ministerio de Ambiente lo presentará, asumimos nosotros, en Consejo de Gabinete. Esto es lo que ha salido, tanto para Bayano, cuando lo tengan, Azuero cuando se tengan, o Indio cuando se tengan, para que el Estado decida tomar la decisión en el momento o no, o abrir esto a una licitación, o informar a la comunidad, en fin. Pero el paquete de informar a los que viven en esta cuenca lo tendremos nosotros completado en el momento que se termine el periodo. Mientras avanzan estos estudios, ¿se está haciendo algo más previendo el tema del consumo constante de agua? Bueno, sí, como señalé, dentro de las metas está el tema de la sostenibilidad, el tema del monitoreo de las cuencas, el tema de la educación ambiental, el tema de la revisión de la ley. Todo eso está caminando. Pero no hay ningún embalse en camino o algo para No, le reitero, no hay, porque no hay una decisión. Claro. Ningún embalse, como le dije, sí, se hace de la noche a la mañana. Y si yo voy a embalsar un cuerpo de agua, lo más probable es que haya gente viviendo en esa área y son los primeros que tendrían que estar informados. Y no es una inversión tampoco pequeña que se puede decir comienza a hacerlo. Lo que se está haciendo es optimizar los embalses existentes, que es Bayano, Alajuela o Gatún. La Yeguada tiene uno, hay pequeños embalses que ha hecho el MIDA, pero ahora la protección del río La Villa y los ríos que en esta época que dejó de llover, ahora está comenzando, es que se demanda el agua. Pero no hay ningún proyecto, porque en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica se identificaron estos 3 proyectos como reservorios, y reitero el tema de multipropósito, o sea, es agua potable, irrigación, agropecuario, turismo, navegación. Esos son los usos, nada de hidroeléctrica, es para consumo de la población. Entonces, estos estudios son el plan de acción que estableció Conagua para contar con una decisión de que cuánto cuesta, cómo se harían, y entonces pasar o no al siguiente tema. Ingeniero, muchísimas gracias por contarnos el estatus de estos estudios. A la orden.